buenas tardes, les saludamos desde Forios con su programa Impacto Evangelístico, un programa de bendición. Como cada 8 días estamos aquí en directo transmitiendo desde Forios para todos nuestros hermanos en Cristo Jesús que nos ven en las diferentes partes del mundo. Saludamos a la gente primeramente de Norteamérica, allá en Miami, y todos los que nos ven en este sector de Estados Unidos. Saludamos también a la gente de Centroamérica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Panamá, donde pueda llegar estas imágenes. Saludamos a la gente también de Colombia. Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos en Colombia. Les amamos en el Señor. Y saludamos también a Chile. Por allá también se encuentra mi esposa viajando, ya pronto estará por llegar. Saludamos a todos estos hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. A los hermanos de aquí, de la Comunidad Valenciana, a Paterna, toda la comunidad de Paterna donde nos ven, y todos los que nos ven por este medio de comunicación, la iglesia Oasis Benicalá, les saludamos, la llevamos en el corazón. Que Dios les bendiga, tenemos un programa muy hermoso, bendición, me acompaña también el siervo Freider. Es un placer saludarles a todos los televidentes, como decía el pastor, un saludo muy cordial a toda la gente bella que nos ve en los países de Latinoamérica, aquí en los países de Europa. Tenemos mi familia que está allí en Chile, un saludo muy cordial para todos ellos, a mi amada esposa, a mi hijo José Esteban, mi hija Sara Victoria, a mi esposa, un saludo para todos ustedes, y hoy tenemos un programa muy especial, muy ameno, aquí con el pastor en este programa Impacto Evangelístico. Que Dios les bendiga. Hoy queremos hablar algo importante, como cada 8 días en los programas. Tratamos que estos programas sean de mucha bendición para la comunidad, con todo lo que aqueja a la humanidad y a todas las personas que en muchas ocasiones tienen diferentes dificultades. Hoy quiero hablar de algo que se ve muy palpable en todo lo que son las familias, se ve en la iglesia y se ve por mucha parte. Y quiero hablar de lo que es evadir responsabilidad y qué consecuencias trae cuando nosotros evadimos estas responsabilidades que hay en nuestra vida personal. Entonces, vamos a estar tratando un tema precioso, no te pierdas este tema porque estaremos en medio de todo el programa, estar mirando todo eso, lo que son las consecuencias y todo lo que trasciende cuando nosotros en ocasiones no tomamos esa responsabilidad que debemos de tener cuando entendemos cosas en la vida. Nos dan una educación, nos dan una enseñanza, pero nosotros tenemos la responsabilidad de llevar en práctica todo aquello que hemos aprendido. Amén. Como dice el pastor, bueno, las responsabilidades es algo muy importante y es algo que vamos a compartir hoy en esta temática, y hay unas ramas que se desprenden frente a las responsabilidades que cada ser humano puede tener. Vamos a ver, bueno, diferentes tipos de responsabilidades que se tienen tanto en la vida, tanto en la parte secular como en la parte espiritual, y también responsabilidades dentro de la familia. Creo que es muy importante esta parte porque en el hogar, en el núcleo familiar, también hay un centro de responsabilidades que se mueven y que son muy importantes en la sociedad. Hoy con el pastor vamos a compartir, pastor, bueno, la verdad, una orientación clara y algo definido. Vamos a mirar algo certero frente a lo que son las responsabilidades, porque creo que es un tema muy interesante en este programa Impacto Evangelístico. Amén. Hay algo que tenemos que entender y es la fuente donde vienen todos estos conceptos, se llama Dios. Podemos decir, precursor de todo esto es Dios mismo. Dios ha querido que el ser humano, que la humanidad, que el hombre en esta tierra viva una vida como nosotros la soñamos y como verdaderamente tenemos que vivirla. Y nos da unas pautas claras de cómo sobrevivir en esta vida y cómo vivir esta vida y cómo pasar de pronto todo lo que nos aqueja, los problemas, los conflictos y todo esto que tiene que ver con lo que estamos hablando. Y es que mientras nosotros estamos en esta tierra tenemos que comprender que el ser humano vive en algo que llama emociones, todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual vive en las emociones, en el ser humano, en el corazón. Tú puedes tener todos tus gustos, puedes tener todas las opiniones que tú tengas en tu vida personal, pero recuérdate algo que te quiero decir hoy en el Señor, y es que el arquitecto personal del hombre se llama Dios. ¿Por qué el mundo está como está y por qué la humanidad sufre cantidad de violencia y todo lo que sufre el ser humano?
Y es precisamente por no tomar unas buenas decisiones, por no adquirir esa responsabilidad personal y asumimos responsabilidades a otras personas. Y en este primer plano de esta enseñanza quiero mirar esta parte que voy a tocar en esta parte de empezar, y es cómo nosotros los hombres evadimos responsabilidades y comenzamos a darle a otros la responsabilidad que nos corresponde a nosotros. Entonces, tú delegas algo a alguien que lo tienes que hacer tú y resulta de que ese alguien lo hace hasta donde él tiene la capacidad o como él lo quiere hacer, pero nunca lo va a hacer con la misma intención de que tú lo puedas hacer o como tú lo puedes hacer porque tú eres el que más le interesa hacer o no hacer todo esto. Entonces siempre vamos a buscar responsables en otro sitio, pero no vamos a encontrar el verdadero responsable que siempre voy a ser yo. Amén, pastor. Bueno, yo creo algo muy importante y dar un aporte frente a las responsabilidades y es decirle a todos los televidentes, si nosotros miramos dentro de la parte familiar y miramos también dentro de la parte espiritual, podemos decir que cada uno tiene un rol y tiene una responsabilidad. La cuestión, pastor, es que cada persona quiere hacer lo que le place, ¿sí? Cada persona quiere tomar sus decisiones en un libre albedrío, en su decisión humana, a nivel personal, que es respetable. Pero esas libres decisiones traen consecuencias, porque cuando no se asume una responsabilidad como tiene que ser, eso trae grandes consecuencias. Dando un ejemplo, en la parte secular, nosotros miramos, por ejemplo, si miramos un grupo, una empresa, ¿sí? Si hay un equipo de trabajo y si este equipo de trabajo no cumple las responsabilidades que tienen dentro de ese núcleo, en esa empresa, ya sean supervisores, empleados, supervisores, operarios, ¿sí? Si todos no cumplen lo que tienen que cumplir, la empresa no va a avanzar, ¿sí? Entonces, así pasa en la sociedad, no hay un avance, no hay un desarrollo, si no se cumple el rol que hay que cumplir. Entonces, es muy bueno saber esta parte, pastor, sobre los roles, ¿no? Y mirar sobre qué responsabilidad el ser humano tiene en esta vida, ¿sí? Vamos a mirar bajo las Sagradas Escrituras lo que es el primer plano de lo que Dios dio al núcleo familiar. Y Dios habla en Génesis 3, capítulo 3, y habla al hombre. Y Dios le había dado al hombre una responsabilidad que cumplir, y esa responsabilidad tenía que ver con un poder de decisión. Lo más importante en esto que yo quiero leer en esta parte de la Sagrada Escritura teleaudiente no es lo que pueda decir de pronto la teología o todo lo que tiene que ver con la enseñanza de esta parte de las Sagradas Escrituras, es la responsabilidad que habían ellos. Dios había dado a ellos una libertad, lo que en la Sagrada Escritura se llama un libre albedrío, pero ese libre albedrío estaba sujeto a una obediencia. Esa obediencia tenía que ver con la persona que había creado al hombre, que había puesto toda esa responsabilidad al hombre. El hombre tenía una responsabilidad sobre la creación, tenía una responsabilidad en su vida personal, tenía una responsabilidad con toda su descendencia, y Dios quería algo importante en medio de toda la responsabilidad que le ha dado, y era la sujeción que debía de tener frente a la persona que lo había creado, que era Dios. Y Dios le dice a ellos que de todo podían hacer, menos ir a tener el conocimiento de lo bueno y lo malo, que fue comer del árbol del bien y del mal. Y entonces ellos, en el momento donde comen y adquieren ese conocimiento de lo bueno y lo malo, por su propia voluntad y ya no sujeto a obediencia, no sujeto en esa responsabilidad que Dios le había delegado a ellos, que era someterse bajo esa autoridad que tenían por encima, que era Dios. Ellos en ese instante conocen lo bueno y lo malo, pero en el instante donde cometen el error, no son responsables de esa parte, no asumen las consecuencias de lo que pasó. Y dice las Sagradas Escrituras en el versículo 12, vamos a leerlo en el 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé no comiese, que yo te dije no comiese? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. El primero que comienza a ver responsabilidades era la autoridad que Dios había puesto, que era el hombre, y comienza a evadir responsabilidad
llevando una responsabilidad en un segundo plano a una persona que Dios no le había dado autoridad, que era la mujer en ese momento. Y le dice, la mujer que me diste, y claro, él en el instante donde comete el error, lo primero que busca es un culpable afuera, y el culpable en ese caso fue la mujer para él. Y entonces echó la culpa a la mujer, pero no tomó la responsabilidad de lo que Dios le había dicho. A él fue que le dijo, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Nunca habló, y las escrituras nunca dicen, Dios habló con la mujer. Dios nunca habló con la mujer. Las Sagradas Escrituras dicen, Dios habló con el hombre. Y la responsabilidad la tenía el hombre, no la mujer. Entonces, este hombre en ese instante busca un culpable, y como no había nadie más a quien echarle la culpa ahí al lado, porque no podía decir, en este caso, los animales o las plantas o cosas por el estilo, porque allí no había otro culpable, estaban los dos solos. Entonces tenía que buscar un culpable. ¿A quién echó la culpa? A la mujer que estaba al lado. Ahora, la segunda parte en el versículo 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ya mirando de lo que había sucedido, entonces tenía que buscar el responsable, y el Señor va directamente a la mujer y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Miremos esta parte. Y es una parte donde aquel hombre que era el responsable le echa la culpa a su mujer, pero la mujer nunca en ese instante tenía culpa, porque la responsabilidad caía sobre él, sobre aquel hombre a quien Dios le había dicho no hiciera esto. Y el Señor no le dice a ella, ¿por qué hiciste lo que yo te mandé? Él no dice nunca eso. La pregunta es, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y ella dice, la serpiente me engañó y yo comí. En medio de todo esto podemos decir que fue más responsable ella que él. Entonces, ahora miramos esta parte, que es lo que sucede en el plano familiar. En el plano familiar hay algo que sucede con los hijos. Y los padres siempre están tratando de llevar a una obediencia, a una educación a los hijos, pero los hijos siempre están pensando en su libre voluntad, en hacer lo que ellos quieren, que es lo que suele pasar con la familia, que es casi igual a lo que estamos hablando aquí. Entonces, cuando cometen errores, cuando ellos tienen dificultades, nunca asumen la responsabilidad del hecho malo que ellos hicieron, sino mis padres, porque mis padres no hicieron esto conmigo. Pero cada cual tiene una responsabilidad en esta tierra. Recordemos algo en la vida, que el padre tuvo que pasar el mismo proceso que el hijo. Y entonces cuando miramos esta parte, el padre aprendió a ser padre con los hijos, y los hijos tienen que comenzar también a aprender en la vida, porque esto es un aprendizaje donde estamos todos sujetos a una obediencia. Y ahora miramos que el hombre siempre va a salir evadiendo responsabilidades. ¿Por qué cuando un hijo tiene dificultades? ¿Por qué cuando un hijo fracasa está buscando culpables y nunca dice, yo hice esto, yo fui merecedor porque desobedecí? No siempre estamos buscando culpables afuera. Entonces es lo que suele pasar en el plano familiar, lo que suele pasar con los hijos, lo que suele pasar con las familias. Cuando la esposa comete un agravio, cuando alguien de pronto dentro de la familia, el plano familiar, comete un agravio, nunca dice yo cometí este error. Siempre está diciendo, fue por tal cosa o fue fulano. Entonces es lo que de pronto podemos mirar, y lo que vemos en consejería, cuando se habla en consejería a los hermanos, las hermanas dentro de las congregaciones, siempre estamos viendo los mismos planos, el mismo carácter de lo que pasa en todo esto. Amén, amén, pastor. Bueno, lo que habla el pastor es algo muy importante. Habla sobre la responsabilidad que Dios le delega al hombre, ¿sí? En la parte tanto familiar como en la parte espiritual, ¿sí? Y miramos, como acabamos de leer aquí en las Escrituras, cómo Adán y Eva, Dios les había dado una responsabilidad, y era que ellos obedecieran y que podían comer de todos los frutos que estaban sobre la tierra, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal, les dijo, no comerán. Ellos podían comer del árbol de la vida, ¿sí? Que es simbolismo de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahorita, cuando ellos toman una decisión, ambos, y dicen, no, vamos a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, muestran que ellos tomaron su propia decisión y no asumieron la responsabilidad que Dios le había delegado.
Ahora, nosotros miramos algo, pastor, y es que Dios le habla en las Escrituras, que Dios le extiende una invitación muy cordial a todos los seres humanos. Y es que les dice, miren, hay dos caminos en la vida, el camino de la vida y el camino de la muerte. Y le dijo, escojan la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, Dios le da al ser humano similar a Adán y Eva una libre decisión, un libre albedrío, que ellos puedan escoger, pero les delega una responsabilidad. Ahora, Dios le está delegando a nosotros como seres humanos una responsabilidad, y es que escojamos el camino de la vida. Es el camino de esa vida eterna, ese camino de paz, ese camino de prosperidad, ese camino que nos lleva a la vida, a la luz, y no el camino de la muerte, no el camino de la desgracia, no el camino de la ruina, no el camino del desastre. Ahora miramos también algo, y es que independientemente de la responsabilidad que cada ser humano pueda tener, Dios nos enseña algo, pastor, ¿sí? Es que cada persona asume su responsabilidad, pero hay algo que impacta muchísimo en la sociedad, y es que el ejemplo, ¿sí?, también arrastra mucho sobre los roles de las responsabilidades. Nosotros en ocasiones esperamos que otros asuman las responsabilidades que tienen que tomar, pero nosotros o el ser humano no da el ejemplo o no da el primer paso para que los otros sigan. Esto pasó con Adán, no dio el ejemplo. Entonces esto hace, pastor, esto hace que las personas puedan tomar sus propias decisiones. Yo miro algo brevemente, porque aquí el tiempo es oro, en el hogar. Miramos algo en el hogar, pastor, y vemos esto. Está la esposa, está el padre, la madre, están los hijos, ¿sí? Y miramos que cada uno tiene una responsabilidad, y se dice, la mujer es la que hace los aseos en casa, ¿sí? Pero ¿qué tal si el hombre da el primer paso y dice, vamos a ayudar? Entonces este ejemplo arrastra y hace que se contagie y se pueda formar un ambiente para que cada persona pueda asumir las responsabilidades que tiene que asumir. Gloria a Dios. A ver, miremos algo en esto, porque no quiero adelantarme tanto allá arriba. Vamos por partes. En esta parte de lo que estamos viendo, retrasándonos un poquito más atrás a lo que yo estaba hablando, aquí pasaba algo con ellos, y es que el objetivo de esta enseñanza es que nosotros no estemos buscando culpables en medio de todo. El objetivo que yo quiero enfocar hacia todos los teleaudientes es que nosotros miremos algo importante a la audiencia, y es que en todos los campos, hablando de la familia, hablando de los trabajos, de las empresas, hablando del mundo espiritual, hablando de las diferentes personas que hay en esta tierra, en los diferentes campos que se mueven, aún más en el plano espiritual, siempre vamos a mirar de que nunca se ha escogido un culpable, sino que siempre se está mirando hacia otro sitio la culpabilidad. Y entonces nosotros, para poder entender esta parte, tenemos que mirar la actitud de Dios, lo que Dios quiso en ese instante, lo que sucedió y qué conllevó a todo esto, porque lo más importante en esta enseñanza es qué produjo, qué trajo y qué consecuencias tuvo todo este desenlace de esta historia. Esta historia nos enseña demasiado. Y podemos mirar que todo esto se ve, como mi hijo hablaba hace un momento, en lo que tiene que ver con las personas, en los hogares y todo lo que sucede en las diferentes partes, pero es el instante donde ellos cometen el error. Ellos podían haber asumido esa responsabilidad, y en ese instante donde ellos asumen una responsabilidad, entonces el Creador va a decir, bueno, hay algo aquí. Pero ellos no asumieron responsabilidad, ellos no quisieron asumir esa responsabilidad. Sobre todo hablamos de Adán, que fue el hombre autoridad por el cual Dios había hablado, no tanto de la mujer, porque la mujer fue delegada autoridad, ella desobedeció, pero la verdad es en sí la autoridad la tenía el hombre, que fue el que se le delegó esta parte, y el hombre no asumió la responsabilidad, buscó un culpable. Asimismo, vemos
las mismas consecuencias dentro de las diferentes iglesias, donde uno delega muchas veces al líder que haga algo y cada uno está pensando cómo hacer las cosas, pero no cómo se le mandó a hacer las cosas. Entonces cada uno va pensando en lo que ellos quieren hacer y cómo lo pueden hacer, pero nunca van directamente a esa fuente que es el prototipo de lo que Dios quiso hacer, porque hay una información que está llegando a la persona. Por eso hablamos de que el centro de todo esto lo tiene Dios, el prototipo lo puso Dios. Dios es el que afianzó todo lo que es la buena educación hacia la humanidad y siempre delegó personas, siempre Dios ha delegado personas. Por eso cuando hablamos del hombre, siempre vemos que el hombre ha tenido esa autoridad dentro de la casa para dirigir bien su casa. A la mujer también le delega la responsabilidad de la educación de los hijos. Y miramos cómo cada uno tiene una responsabilidad dentro de casa y cada uno tiene que asumir esa responsabilidad. Nosotros podemos mirar, por ejemplo, en las iglesias, ya yéndonos a la segunda parte de la enseñanza, cómo en las iglesias nosotros como siervos de Dios en ocasiones tenemos personas a nuestro lado y cuántas veces tenemos de pronto que estarle repitiendo temas a los mismos hermanos, la misma repetición cada día, pero porque no se asume la responsabilidad dentro de su corazón de decir, voy a tomar una actitud de responsabilidad y voy a tratar de hacer aquello que yo estoy aprendiendo. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa cuando nosotros tenemos los problemas? Es lo que yo hago esta pregunta hoy en día, porque podemos decir, como siervos de Dios, fuimos capacitados por la misericordia de Dios para dar una información bien a toda la comunidad, para que las personas puedan tener un cambio de identidad, para que las personas puedan tener un cambio de vida y tengas una vida disciplinada en tu casa. Pero cuando eso no se hace, ¿a quién le buscamos, a quién le echamos la culpa? Porque muchas veces estamos diciendo el pastor o el líder. Amén, pastor. Bueno, retomando lo que el pastor acaba de decir, para no extendernos, porque bueno, la verdad esta temática tiene una profundidad bastante grande. Teniendo estas partes principales y frente a lo que habla el pastor sobre buscando culpables frente a las responsabilidades, yo puedo decirles algo. Cuando una persona se encierra frente al círculo de lo que cada uno tiene que hacer, ¿sí? Yo doy un ejemplo, pastor, es muy bueno y muy práctico. Bueno, los ejemplos nos abren mucho el entendimiento. Jesús utilizaba parábolas, ¿sí? y utilizaba elementos para darnos enseñanzas. Mirando un ejemplo, cuando nosotros miramos, yo insisto mucho en lo que son las empresas, cada uno tiene un rol y una responsabilidad, ¿sí? Cuando hay una falla dentro de la empresa, ¿sí? Cada uno comienza a buscar el culpable, ¿sí? Se mira dónde se tuvo el error, dónde se tuvo la falla y ninguno asume la responsabilidad, ¿sí? Incluso si no identifican al culpable como tal, no va a sacar a la luz y va a decir yo fui el que cometí el error. Cada quien se quiere lavar las manos. Ahora, yo miro esta parte, pastor, y es que en las responsabilidades hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, lo que es el trabajo en equipo, ¿sí? Lo que es la unidad, ¿sí? Jesús nos enseñó algo muy hermoso y dijo, yo quiero que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, sean uno. En esas responsabilidades, cuando se forma una red dentro de esas responsabilidades, se forma la unidad, porque yo no voy a mirar simplemente mi responsabilidad, sino también que voy a mirar la responsabilidad del otro, no para buscarlo como culpable, sino que voy a darle la mano para ayudarle y decirle, hey, te voy a ayudar en tu responsabilidad, aparte de la mía, te voy a dar la mano para que tú puedas salir adelante. Esto pasa en ocasiones en el hogar, pastor, o en la familia. Vemos a los hijos que tienen problemas, a los hijos, las hijas tienen problemas, y se cae en ese error o en esa falla, en buscar el error y en buscar la falla y buscar el culpable, y en ocasiones se condenan y se busca el juicio y los castigos y la reprensión. Pero ¿por qué no se sienta en ocasiones en el cuadro familiar, no se sienta un padre o una madre y se sienta al lado de sus hijos y le dice, cuéntame, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cuál es tu problema? Y mirando un ejemplo, hagamos de cuenta que el hijo le dice, no, padre o madre,
me está quedando muy difícil la responsabilidad que yo tengo frente a mis estudios y me he abandonado. ¿Por qué? Porque tengo estas tesis y tengo esto, esto y esto. Entonces, si uno se siente y dice, bueno, te voy a ayudar y te voy a dar la mano y te voy a ayudar con esta y esta y estas tareas. Entonces, esto trae unidad y es algo muy hermoso. Jesús nos enseñó algo muy bonito y esto quiero compartirle a todos los televidentes. Jesús les delegó una responsabilidad a los discípulos, eran 12, y les dijo, no se salgan de Jerusalén, ¿sí?, hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y les dijo, id y predicad este evangelio a todo el mundo y enseñarles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les delegó una responsabilidad, pastor, mirando esta parte en la temática que tú nos estabas compartiendo de buscando culpables. Y mirando, estos discípulos tenían muchas fallas, pero qué hermoso el maestro, como nos muestra el ejemplo. Él no los dejó salir hasta no capacitarlos, hasta no ayudarles, hasta no darles la mano. Les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que no sean empoderados por el Espíritu. Entonces es algo muy hermoso. Y yo creo que en estas responsabilidades, qué bonito es podernos ayudar, darnos la mano, porque esto trae unidad y por ende hace que las responsabilidades se cumplan a nivel global. Bueno, el tiempo es corto, ya estaremos de pronto en la próxima compartiendo un poco más sobre este tema. Recordemos que mi esposa ya vino pronto y estaremos compartiendo ya con ella, les saludamos en el nombre de Jesús. Y decirles algo importante en este tema, no quiero adelantarme, es un tema que tiene mucho de qué hablar y me gusta ir secuencia a secuencia y no paso agigantado para volverme hacia atrás. Y es que hay algo importante en medio de todo para finalizar y quiero ya en el próximo programa aclarar más puntos sobre esto, que hay algo que tenemos que entender desde que empezamos en este tema que es muy escabroso, tiene muchas cosas. El directo responsable de todo el plano de lo que estamos hablando se llama Dios. Y entonces los seres humanos dentro de esta tierra siempre vamos a cometer errores, todos, sin excepción. Pero hay una fuente que es Dios, y Dios delega autoridades. Y bajo ese tema de delegar autoridades, siempre las autoridades, si conducen mal o conducen bien, van a tener la razón porque son los delegados los que ha puesto Dios, hágalo bien o hágalo mal, siempre tendrán la razón para hacer las cosas porque ellos son los directos responsables de aquello que les se le ha entregado. Entonces, en este caso de buscar culpables, que es lo que estamos hablando del tema, volverme a encuadrar otra vez hacia donde quería llegar. Enfatizar. Nosotros siempre, el culpable nunca voy a ser yo, el culpable siempre va a ser mis padres, el culpable siempre va a ser mi líder, el culpable siempre va a ser mi autoridad. Por eso estamos hablando de lo que viene autoridad, la autoridad viene de arriba, del cielo. Por eso cuando Dios habló y dijo, no te fuera dada esta autoridad que tienes a aquel hombre que lo quería enjuiciar si no viniera del cielo. Entonces la autoridad siempre viene del cielo. Pero recordemos algo para finalizar, y es que en las autoridades hay equivocaciones y hay un plano de todo esto que Dios ejecuta en medio de todo esto, y Dios a cada uno le hará responsable en todo lo que va a hacer. Entonces en una próxima estaremos aclarando más puntos sobre esto porque tiene mucho de qué hablar. Y quiero enfatizar en esto que estamos hablando, nunca va a dar responsabilidad, porque hablo como pastor y nos sucede dentro de las diferentes iglesias. Nosotros tratamos de dar el mejor pan dentro de la iglesia, pero eres tú el que tiene que comerse el pan. Nosotros no podemos abrirte la boca y que te comas el pan. Nosotros damos una enseñanza, nosotros damos una edificación, pero la edificación las tomas tú. Nosotros no podemos ir y hacer que tú cumplas con tu obligación de obediencia. Nosotros simplemente damos una información que recibimos del cielo y la entregamos a la comunidad, la entregamos a los hombres. Pero es el hombre el que puede o no hacer con aquello que viene del cielo, como vemos en el caso que lo estaremos debatiendo también en la próxima, de Moisés. Dios le había delegado a Moisés, pero la responsabilidad era del pueblo, asumir lo que Dios le había dicho de esa tierra que fluye leche y miel. Este tema no lo quiero tocar hoy, lo tocaremos la próxima vez que Dios nos ponga a compartir este tema, porque tiene mucho que ver con la obediencia a las autoridades y tiene que ver mucho
con asumir la responsabilidad de aquello que se ha mandado a hacer. Que Dios les bendiga, les saluda su pastor Freddy Molina y esperamos que en un próximo programa tú puedas disfrutar de estos programas que son de mucha bendición para la familia y son de mucha bendición para toda la comunidad, enfatizando de que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Que Dios te bendiga. Amén, amén. Bendiciones, saludes a todos los televidentes. Les esperamos en el próximo programa Impacto Evangelístico. Dios les bendiga.